estamos en una serie. Y los que no saben lo que es una serie, nosotros aquí en la iglesia, cuando enseñamos diferentes cosas respecto a la Biblia, lo hacemos en serie. Y la serie que estamos enseñando es doctrina. Y el objetivo de esta serie es poder entender no solamente lo que creemos como iglesia y como individuos, no solamente lo que creemos, sino por qué creemos lo que creemos. Y se me estaba pensando en un ejemplo de por qué es importante recordar la doctrina, porque algunos de nosotros decimos, no quiero doctrina, porque la doctrina es fome, la doctrina es como estudiar, ¿cierto? Y es como fome, pero es importante recordar lo que creemos y por qué lo creemos. Se lo explico de la siguiente manera. Si yo tengo un auto, ¿ya? El auto tiene que estar alineado, ¿cierto? Para que el auto ande bien. Si el auto está, aunque sea un poquitito desalineado hacia la izquierda o hacia la derecha, cuando yo comienzo a avanzar, ¿cierto? Si está un pelito desalineado, me voy a dar cuenta que al principio cuando voy avanzando se nota que voy en una línea recta. Pero si yo extiendo eso a varios kilómetros, me doy cuenta que a pesar de que estuve un poquitito desalineado, voy a terminar en un lugar totalmente opuesto al lugar al cual yo quería llegar. ¿Por qué estamos en una serie que se llama Doctrina? Porque es importante recordar hacia dónde nosotros vamos. Es importante volver a alinear nuestras creencias para que no nos pille la máquina en algún momento, nos demos cuenta que hemos avanzado sin recordar por qué creemos lo que creemos y terminemos en un lugar donde no corresponde que tenemos que estar. Y toda esta serie está basada sobre 1 de Pedro 3:15, que dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, queremos saber no solamente lo que creemos, sino por qué creemos lo que creemos. Y la primera semana, es la serie más larga que hemos hecho, la primera semana hablábamos sobre la Biblia y hablábamos de que toda nuestra serie se desprende sobre este libro, pero es importante saber si este libro realmente es confiable. Entonces la primera semana hablábamos sobre eso, por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, si quieren ver esa prédica, para poder realmente tener una base sobre lo que hemos estado hablando, vayan a www.iglesiacristianadequilpue.cl y van a poder ver todas las prédicas de esta serie. La primera fue sobre la Biblia. Después hablábamos sobre Dios y hablábamos sobre la gracia de Dios y hablábamos de que un Dios tan grande que tiene todo el poder de poder destruirnos si Él quiere, nos entrega su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Después hablamos sobre el Espíritu Santo, hablábamos sobre el pecado, hablamos después sobre la salvación. Después hablamos sobre la gran comisión y lo importante que es salir. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo este evento a fin de año, porque tenemos que salir, tenemos que entregar lo que nosotros tenemos, no podemos guardarlo, tenemos que alumbrar esta luz que Dios nos ha dado. Después hablamos sobre los dones espirituales y la pregunta que hacíamos, o la declaración que decíamos era, no es una pregunta de si tenemos o no tenemos dones espirituales, la pregunta es cuál es el don espiritual que nosotros tenemos y tenemos que ponerlo en práctica. Después hablamos sobre la eternidad, y hablamos de que todos nosotros vamos a vivir para siempre, cristianos y no cristianos. Esa no es la pregunta. La pregunta es dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Después hablamos sobre Satanás, sobre nuestro enemigo. Después hablamos sobre la segunda venida y sobre la urgencia que esto tiene que producir en nosotros. No miedo de la segunda venida, porque nosotros sabemos a dónde vamos, sino que la urgencia de poder entregar el mensaje que nosotros tenemos para que las personas puedan pasar la eternidad con Cristo. Y hoy día vamos a hablar sobre la Santa Cena. Vamos a hablar sobre la Santa Cena. Vamos a hablar sobre la Santa Cena o la comunión, la Santa Cena, la Cena del Señor. Pero antes de eso vamos a orar para que Dios guíe todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a escuchar hoy día. Señor Jesús, estamos aquí hoy día sometidos bajo tu voluntad. Hoy día nosotros queremos pedirte que tú nos hables, que hables a nuestro corazón, que nos ayudes a entender la importancia de saber el por qué hacemos lo que hacemos. Ayúdanos por favor a entender que nosotros si caemos en religiosidad o en activismo no significa nada. Ayúdanos a entender, Señor, que lo que a ti te interesa es nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Quiero pedirte, Señor, que hoy día, cuando veamos la Biblia y entendamos qué es lo que significa la Santa Cena, que podamos ser transformados por la palabra que tú nos vas a entregar hoy día. Oramos esto, que tengamos nuestros corazones dispuestos para escuchar de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero dar una palabra de precaución antes de comenzar.
quiero dar una palabra de precaución antes de comenzar lo que vamos a hablar hoy día. Hay cosas que no son lo que son. Hay cosas que no son lo que son, sino lo que representan ser. Hay cosas que no son lo que son, sino son lo que representan ser. Por ejemplo, un billete. Un billete de 1.000 pesos, de 10.000 pesos, de 5.000 pesos. Un billete no es lo que es, sino lo que representa. El billete en sí, de por sí, es papel y tinta. Eso es lo que es el billete. El billete, lo importante no es lo que es físicamente, sino que es lo que representa. Representa un cierto poder adquisitivo. Eso es lo que es un billete. Hay cosas que no son lo que son, sino lo que representan. Por ejemplo, un diploma. Un diploma, ¿qué es lo que es? Es papel, tinta, vidrio, ¿cierto? Madera puede ser, pero es todo lo que es físicamente, es todo lo que es. Es un diploma físicamente, pero no es lo que es, sino lo que representa. El diploma, ¿qué es lo que representa? Una trayectoria, algún logro. Eso es lo que representa. Hay cosas en la vida, como dije al principio, que no son lo que son, sino lo que representan. Sino lo que representan. Lo mismo es cierto con la doctrina, con esta serie, con las doctrinas que hemos estado enseñando, con las doctrinas bíblicas. Las doctrinas bíblicas no son lo que son, sino lo que representan. ¿A qué me refiero? Voy a dar un ejemplo para que entendamos que la doctrina, al igual que los billetes, al igual que los diplomas, etcétera, 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 no son lo que son, sino lo que representan. Voy a dar un ejemplo para explicar eso. Por ejemplo, la música. La música, ¿cierto? La música, hay diferentes estilos de música, hay diferentes instrumentos musicales y existe una teoría musical, ¿cierto? Que es la notación musical, ¿cierto? Negra, escuchea, fusa, semifusa, etcétera, ¿cierto? Y las diferentes notas musicales, los diferentes acordes. Existe una teoría que acompaña la música, pero la música no necesita de la teoría para existir. La teoría existe para nosotros poder entender un poco más la música y poder comunicar un poco más bien la música y nosotros poder explicarla. ¿Me explico? Lo mismo sucede con la doctrina. Lo importante de la doctrina no es la doctrina en sí, sino de quién la doctrina está hablando. El problema es que nos podemos entrampar en la doctrina y pensar que la doctrina es importante de por sí. Pero la doctrina de por sí no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es la persona de la cual está hablando. No nos entrampemos. Algunas de las personas más desagradables que he conocido en mi vida son las personas que tienen más información bíblica. No significa que tengan una relación con Cristo. Yo puedo tener toda la información respecto a la Biblia y respecto a Dios. No significa que tenga una relación con Él. Yo puedo conocerme toda la historia, toda la vida del presidente de la República. Puedo conocer dónde nació, cuáles fueron sus estudios, cuáles son sus gustos, cuáles son las comidas favoritas que él tiene, su hobby. Puedo conocerle toda la vida de él y de su familia y de todo su antepasado y todo lo que él hizo. No significa que cuando yo llegue a la puerta de la moneda, ¿cierto? Yo puedo hablar con el presidente de la República y decir, ¿saben qué? Puedo hablar con el presidente de la República quizás, bueno, ni siquiera va a salir, va a mandar a alguien probablemente, va a decir, bueno, ¿quién es usted? Yo soy Joshua Philip. ¿Quién es Joshua Philip? No lo conozco. ¿Se dan cuenta? Yo puedo conocer todo respecto al presidente de la República. No significa que tenga una relación con él. Lo mismo puede pasar con la doctrina. Yo puedo saber todo respecto a Dios. Puedo saber todas las doctrinas bíblicas, me las puedo saber de memoria. Puedo dar cátedras de las doctrinas bíblicas. No significa que yo tenga una relación con Dios. Y si nos perdemos la relación con Dios, nos perdemos todo. No asumamos que porque entendemos la teoría sobre Dios, que entendemos a Dios. Entonces, ¿qué concluimos? Entonces tiremos la doctrina por la ventana, si no sirve de nada. ¿Cierto? ¿Para qué necesito doctrina? Hay una persona que estaba leyendo un libro el otro día. Este libro hablaba sobre una persona que dijo algo respecto a la doctrina. Dijo, yo tuve una experiencia con Dios un día. Tuve una experiencia en que yo entendí quién era Dios. Dios se me reveló en el desierto un día, a mí. Y la presencia de Dios vino sobre mí. Por lo tanto, yo entiendo quién es Dios. Yo sé que Dios existe. Y yo no desmiento de que esa persona haya tenido un encuentro genuino con Dios. El problema es que él asumió que porque él había tenido un encuentro genuino con Dios, que no necesitaba de la doctrina porque él ya sabía que Dios existía. El problema es que la doctrina no es necesariamente para comprobar de que Dios existe, sino es para que nosotros podamos conocer más a Dios. Hay personas que han dado su vida para que nosotros podamos entender lo que nosotros entendemos respecto a Dios. Y es por eso que nos tomamos estas
10 semanas para hablar sobre doctrina, porque lo que nosotros tenemos es un regalo de poder tener más información respecto a quién es Dios. Entonces, hoy día vamos a continuar. Quería decir eso primero. Hoy día vamos a continuar y vamos a pasar a los sacramentos. Los sacramentos, ¿ya? Los sacramentos son dos. La Iglesia Católica tiene más sacramentos. Nosotros tenemos dos sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué nosotros tenemos solamente dos sacramentos? Porque son las únicas dos prácticas que Jesús mismo instauró y de las cuales Jesús mismo participó. Nosotros tenemos también más cosas que hacemos, pero les llevamos ordenanza, porque Cristo sí las instauró, pero no participó de ellas. Entonces nosotros tenemos dos que son nuestros sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena, y hoy día vamos a hablar sobre la Santa Cena. Vamos a hablar hoy día sobre la Santa Cena y al final vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a hablar sobre la Santa Cena hoy día. Muchos de ustedes saben que yo me crié en un ambiente evangélico. Yo toda mi vida me crié en la iglesia evangélica, entonces conozco mucho de la iglesia evangélica, conozco muchas denominaciones evangélicas, he participado en muchas iglesias, he visitado muchas iglesias, conozco muchos pastores evangélicos, no tanto como mi papá. Cuando estábamos en el evento ese día, todos los pastores lo conocían, yo conocía como a 3. Todos conocían a mi papá. Bueno, el punto es que conozco muchas iglesias, muchas formas de hacer iglesia evangélica porque he participado de muchas iglesias diferentes, he visto muchas iglesias, muchas formas, etc. Y en cuanto a la Santa Cena, o en cuanto a la práctica de la Santa Cena, o cómo participan de la Santa Cena, hay algunas discrepancias. Algunos lo practican semanalmente, todos los domingos, otros lo practican mensualmente, otros lo practican una vez al año. Acá en Chile, nosotros, la mayor parte de las iglesias usan vino real, vino, pero pan con levadura. En Estados Unidos es al revés. Ellos jugo de uva porque no queremos que alguien que tenga problemas de alcoholismo pueda caer, ¿cierto?, en un problema. Pero el pan es sin levadura, porque Cristo lo hizo con pan sin levadura, entonces tiene que ser con pan sin levadura. Una vez que viajé a Ucrania a hacer un viaje misionero allá, estábamos en una iglesia de alrededor de más o menos 100 personas, y me acuerdo que la forma en que ellos lo hacían era todos comían del pan, pero la copa se la pasaban entre todos. Entonces todos tomaban de la misma copa, ¿cierto? Yo me acuerdo que yo estaba sentado atrás, el pastor de nuestra iglesia estaba sentado adelante, y él tomó de los terceros y él nos miraba para atrás nomás, él sabía lo que estábamos pensando. Entonces son diferentes formas en que se practica la Santa Cena. En la iglesia católica, ¿cierto?, el cura es el único que toma de la copa y los demás participan de la hostia, ¿cierto? Entonces solamente participan de la hostia y el cura es el que participa del vino y de la hostia. En la iglesia presbiteriana el bautismo tiene que ser primero. Tú te bautizas primero y después puedes participar de la Santa Cena. En Estados Unidos, en varias iglesias es diferente. No tienes que ser bautizado, simplemente tienes que creer, ¿cierto? Y puedes participar. Entonces hay como por falta de una mejor palabra, una majamama de diferentes formas de participar de la Santa Cena. Pero eso no es cierto solamente en nuestro periodo de tiempo, sino que también en los tiempos bíblicos pasaba algo similar, pero pasaba como lo mismo, pero al revés. 1 Corintios capítulo 11, esta es una carta que le mandó el apóstol Pablo, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y es el primer misionero de toda la historia. El apóstol Pablo le escribió una carta a la iglesia de Corinto y ellos tenían la escoba con el tema de la Santa Cena. Y se van a dar cuenta. Dice, 1 Corintios 11, versículo 20, dice, de hecho, le está hablando a ellos, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. O sea, ellos habían transformado la Santa Cena, la Cena del Señor, en una comilona y en una borrachera. Pero nosotros cuando vemos este versículo, nosotros lo leemos y decimos, claro, ellos tenían la escoba, entonces nosotros tenemos que irnos al otro extremo de formalizarlo así de una forma, pero el pancito, ¿cierto? Pero una cuestión súper así formal, súper cuadrada, súper religiosa,
rígido de una cierta forma, ¿cierto? Por así decirlo de alguna manera. Ya, ¿quién tiene la razón entonces? ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo debemos practicar la cena del Señor? ¿Cómo lo hacen los presbiterianos? ¿Cómo lo hacen los católicos? ¿Cómo lo hacen los pentecostales? ¿Cómo lo hacía la iglesia de Corinto? No creo. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Quién tiene la razón? Yo creo que uno de los errores más grandes que nosotros podemos cometer es cuando tratamos de responder esta pregunta de cómo nosotros debemos participar de la cena del Señor, es mirar a otros como referente. A decir, bueno, ¿cómo lo haremos? ¿Como los presbiterianos? ¿Como los católicos? ¿Cómo lo debemos hacer? Yo creo que ese es un error de nosotros tomar a otros como referente. ¿Por qué? Se lo explico de la siguiente forma. El juego del teléfono, un ejemplo súper básico. Cuando uno juega al juego del teléfono, todos lo conocen, ¿cierto? El juego del teléfono, ¿sí? ¿Todos conocen el juego del teléfono? Ya, ¿cómo comienza? Alguien dice una palabra acá, ¿cierto? Entonces él dice, mi perro es lindo, ¿ya? Se lo dice a la persona que está acá al lado. Después la persona dice una cosa, se lo pasan para acá, 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 y después termina la otra persona, tiene que decir lo que escuchó, y la persona que dice lo que tiene que decir al final puede decir algo como tu casa es fea. Entonces termina haciendo una cosa nada que ver y no sabemos en qué momento esta frase original se fue cambiando hasta terminar en eso. Ya. Lo mismo pasa cuando nosotros tomamos como referente a otras personas, a otras denominaciones, a otras iglesias, para nosotros decidir de qué manera vamos a practicar lo que nosotros vamos a practicar. Porque no sabemos en qué momento la cuestión empezó a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar la Biblia. Tenemos que ver cómo nace la Santa Cena, cuál era el plan original que Cristo tenía cuando instauró la cena. Y de eso vamos a hablar hoy día, porque eso es lo único que importa. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, la vida de Jesús, para los que han estudiado la vida de Jesús, ¿cierto? Está dividida, por así decirlo, en 5 etapas, ¿cierto? Primero es la infancia, ¿ya? Después está la etapa de preparación, después está la etapa de popularidad, después está la pasión de Cristo y después está la vida resucitada. Este texto que voy a leer, que es el momento cuando Cristo empieza recién a dar pequeñas luces de lo que es la Santa Cena, está en la etapa intermedia entre la popularidad y la pasión. En otras palabras, la etapa popular de Cristo estaba comenzando a ser reemplazada por la etapa de pasión. Aquí Cristo era súper popular, ¿cierto? La alimentación de los 5.000, sanando, todos felices, multitudes, ¿cierto? Y después pasa la etapa de la pasión en la cual empieza a disminuir la popularidad de Cristo. ¿Por qué? Porque empezó a darles enseñanzas más profundas, porque Él quería saber quién estaba con Él por los panes y los peces, por así decirlo, y quiénes eran los que realmente estaban con Él. Esa es la etapa en que Cristo empieza a hablar sobre la cena del Señor y empieza a dar pequeñas luces respecto a lo que iba a ser la cena del Señor, que es lo que practicamos hoy día. Entonces, en Juan capítulo 6, no lo voy a leer, pero les voy a explicar más o menos lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos y a la gente que estaba con Él, que era un grupo más o menos grande. Él empezó a decir algo así. A veces nosotros cuando leemos la Biblia, yo creo que como que le damos la entonación que no corresponde o quizás como una solemnidad que no está realmente. Cuando Cristo empezó a hablar esto, la gente empezó a pensar, yo creo, si yo hubiese estado, yo hubiese pensado lo mismo quizás, esta persona ya le está empezando a patinar un poco. ¿Por qué Cristo hizo esto? Porque Él quería saber quiénes estaban realmente con Él. ¿Qué es lo que dijo? Dijo, si ustedes quieren realmente tener la vida, tienen que comer de mí. ¿Se imaginan yo empezar a hablar eso? Si ustedes quieren realmente encontrar la vida, tienen que comer de mí. Tienen que comer de mi carne. Tienen que comer de mi carne. De mi carne, tienen que comer. Y tienen que beber de mi sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque iban a encontrar vida. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Coman de mi carne, beban de mi sangre. No estaba usando simbología, esto es súper importante. No estaba usando simbología, nosotros lo leemos, inmediatamente nos vamos a lo simbólico, él estaba hablando en lo concreto. Tienen que beber de mi sangre. ¿Ya? Porque mi carne, esa es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Porque si ustedes comen de otro tipo de comida, ustedes van a volver a tener hambre y van a volver a tener sed, pero el que coma de mí no va a tener nunca más sed ni va a tener más hambre. Así que tienen que comer de mí. Y los discípulos le decían, oiga, Jesús, esta enseñanza es un poco extraña. Y empezó a desaparecer la gente, se empezó a ir, se empezó a ir, se empezó a ir. ¿Por qué? Querían ser realmente los que estaban con Él incondicionalmente. Fue la primera vez que Cristo empezó a hablar respecto a lo que nosotros ahora entendemos. En ese momento ellos no entendían nada.
pero quedaron los que tenían que quedar. Luego empieza a quedar un poco más claro cuando comienzan a celebrar la Pascua y Cristo está a punto de ser crucificado. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo está recordando este momento. Dice, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Ahora se empieza a explicar un poco más a qué se refería. Versículo 23 dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Este es Pablo hablando a los corintios, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma forma, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo me pongo en el lugar de los discípulos y digo, ¡oh! Es como un alivio, ¿cierto? Estás hablando del cierto de este pan, ¿cierto? El vino, representando algo real, ¿cierto? No vamos a tener que hacer ninguna cosa extraña de la cual él estaba explicando. Entonces, en ese momento nace la idea de lo que hasta el día de hoy nosotros recordamos. Nosotros aquí celebramos la Santa Cena el primer domingo de cada mes, por eso lo vamos a celebrar hoy día. Pero es importante entender algo. Es importante entender que la manera en que nosotros celebramos la Santa Cena con el pancito y el vinito, ¿ok? No se vayan todavía, viene otra parte, sino con lo que voy a decir ahora. La forma en que nosotros practicamos la Santa Cena hoy día difiere 100%, 100% de la manera en que se celebró originalmente. Difiere completamente. La forma difiere completamente. Completamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice Pablo, cierto? Esto era una cena, estaban cenando, era una cena, se juntaron a cenar, a comer. Dice que Jesús levantó la copa después de ¿qué? De haber cenado, habían cenado, ¿cierto? Cuando partió el pan primero, ¿cierto? Después empezaron a comer, a conversar, etcétera, etcétera, etcétera. Después, ¿cierto? De haber cenado, tomó la copa y empezó a explicar. Era una cena, estaban cenando. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Yo creo que en vez de una vez al mes hacer esto, deberíamos cenar, deberíamos comprar pollo, deberíamos comprar bebidas, ¿cierto? Vino, compartir una cena todos juntos. ¿Es esa la solución? ¿Eso a lo que se refiere Cristo? ¿Ese es el cambio que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el punto? No es la forma. No es la forma. O sea, no es la forma. Ese es el error que como cristianos cometemos siempre. Nos quedamos en la forma y creemos que la forma tiene alguna importancia. No tiene importancia la forma. Cristo nunca habló de la forma, nunca. Nunca habló de la forma. Santiago 1, ¿qué es lo que habla sobre la religión verdadera? Visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿cierto? En sus casas y mantenerse fuera del pecado del mundo. No está hablando de una religión, cuadrado, no, está hablando de algo concreto. No está hablando de la forma, está hablando del fondo. No está hablando de la forma, está hablando del fondo. Cristo siempre habló del fondo y no de la forma. Mateo 23, cuando Cristo le habla a los fariseos, dice que son sepulcros blanqueados. ¿Por qué le dice que son sepulcros blanqueados? Porque por fuera se veían perfectos, pero por dentro, igual que un sepulcro, estaban llenos de inmundicia, llenos de muerte. Cristo nunca le importó la forma, siempre apuntó al fondo. No es la forma, es el fondo. Es por eso que no podemos cometer el mismo error de quedarnos con la forma. No está hablando de que no es que tiene que ser vino, tiene que ser jugo, tiene que ser hostia, tenemos que tomar cierto, solamente el cura y los demás. No, o sea, no está hablando de la forma. No está hablando de la forma porque la forma no es importante, no es la forma, es el fondo. Nosotros sabemos que cuando Cristo vuelva, no nos vamos a presentar ante Él y Él nos va a decir ya, vino o jugo. Vino, te equivocaste. Tienes que irte al infierno. Sabemos que eso no es importante, que es algo que Cristo nunca nos va a preguntar. Importantísimo esto. La Santa Cena de por sí, el comer el pan, el tomar el vino, ojo, porque algunos no tienen claro esto. La Santa Cena no produce nada. El tomar o no tomar la Santa Cena no produce de por sí nada, nada. Hay una historia en la Biblia que está en Josué capítulo 4, en el cual Josué con el ejército, ellos abren el río Jordán, ellos pasan por el Jordán, ¿cierto? Cruzan hacia Jericó porque van a conquistar Jericó. Entonces pasan por el Jordán y una de las cosas que hicieron fueron sacar 12 piedras del Jordán y las pusieron para que eso conmemorara lo que había sucedido ahí.
Entonces, cada vez que miraban ese altar de 12 piedras, podían recordar que, claro, que ellos atravesaron el Jordán. Era un recordatorio de lo que había pasado, ¿ya? ¿Qué pasaría si realmente no cruzaron el Jordán y alguien agarrara esas piedras y formara las 12 piedras y dijera y contara una historia respecto a lo que pasó, pero realmente no pasó? No tendría ningún sentido, no tendría ningún fondo. Eso es lo mismo que sucede aquí, muchas veces puede suceder, que realmente nosotros tomemos la Santa Cena como una representación externa, pero no está pasando nada por dentro realmente. Lo mismo pasa con el bautismo. El bautismo es una muestra externa de una verdad interna. Entonces, la pregunta no es si tomamos o no tomamos la Santa Cena. Esa no es la pregunta. No es la pregunta si tomamos o no tomamos la Santa Cena. La pregunta es, ¿estamos viviendo, por así decirlo, la Cena del Señor en nuestra vida real? Esa es la pregunta, ese es el fondo, eso es lo que a Cristo le importa. Es una verdad interna. El pan, cuando nosotros comemos el pan, representa el cuerpo de Cristo. Cuando yo como el pan, esto es un tiempo para hacernos un autoanálisis. Cuando yo como el pan, ¿estoy haciendo una actividad externa o lo externo está representando una verdad interna? Este es un autoexamen, tenemos que hacernos esta pregunta. Isaías 53:5 dice, hablando sobre Cristo, esto es una profecía respecto a Cristo. Él fue, dice, traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Dice que fue traspasado por nuestras rebeliones y que fue molido. Cuando nosotros comemos el pan, es una representación externa de lo que nosotros hemos hecho con Cristo, lo que le sucedió a Cristo. Cuando nosotros comemos el pan y empezamos a morder el pan, es una representación de lo que nosotros hicimos con Cristo. Esa es la representación. Esa es la representación. Cuando Cristo también habla sobre Él mismo, dice que cuando comen de mi carne, ahora entendemos a lo que se refiere, cuando comen de mi carne, no volverán a tener hambre. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros también al participar es si es una verdad interna. En otras palabras, ¿a qué me refiero con esto? Si Cristo es suficiente, si Cristo nos satisface, si Cristo es todo, si Cristo llena todos los espacios en el sentido de que cuando estamos con Cristo ya no necesitamos nada más. Que Cristo es suficiente. ¿Es Cristo suficiente en nuestras vidas? ¿Estamos saciados en Él? ¿Es Cristo importante o es imprescindible? Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Cuando como del pan, está haciendo esa una representación externa de mi satisfacción en Cristo. La sangre, cuando tomamos el vino, es una representación de la sangre de Cristo. Dice la palabra que este es el nuevo pacto en mi sangre. Y la pregunta es, ¿lo llevamos o no? ¿Vivimos el nuevo pacto? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿A qué me refiero con el nuevo pacto? Es cuando Cristo muere y yo ya no tengo que hacer nada para poder estar con Dios. ¿Me explico? Yo ya no tengo que hacer nada. Hablábamos de un ejemplo el otro día de que muchos de nosotros a veces vivimos como con un tiro al blanco y empezamos a tratar de achuntarle al blanco, ¿cierto? Vivimos nuestras vidas tratando de complacer a Dios, creyendo de que mientras más cosas nosotros hacemos o mejor nos portamos, por así decirlo, podemos lograr una relación más cercana con Cristo. Entonces, cuando yo hago la pregunta si estamos realmente viviendo el nuevo pacto, es si realmente entendemos que no importa lo que hagamos, lo bueno o lo malo, ¿cierto? La diferencia que hace Cristo es que Él cumplió con todos los requerimientos que teníamos que nosotros cumplir para poder estar con Dios. ¿Entendemos eso? ¿Vivimos el nuevo pacto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando nosotros tomamos el vino. Esa es la pregunta. ¿Se dan cuenta? No es de forma, no es de forma, es de fondo. ¿Estamos saciados en Cristo? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿vivimos el nuevo pacto? O sea, se resume a una pregunta. Cuando tomamos la Santa Cena, se resume a una sola pregunta. ¿Es Cristo suficiente? ¿Es Cristo suficiente? Estamos saciados en Cristo y es Cristo suficiente para nosotros poder tener una relación con Dios. Cuando tomamos el pan, cuando comemos el pan y tomamos el vino,
En eso tenemos que estar pensando, en la suficiencia de Cristo. Si es así, bienvenidos a participar. Si es así, bienvenidos a participar. Pero es súper importante entender, lo recalco, que tomar el vino y comer el pan no cambia nada. Lo único que puede producir es que nosotros seamos hipócritas. Porque lo que Cristo ve es lo interno. Lo externo lo vemos nosotros, pero nosotros no vemos el corazón. Cristo lo ve. Cristo ve el corazón. Con esto termino. Hace 3 días atrás, estábamos en mi casa con los niños. Estábamos con Matthew, que es mi hijo de 6 años. Y la muralla la habíamos pintado hace como una semana atrás. Entonces estaba como recién pintadito, o sea, estaba seco, pero recién pintadito. Entonces el Matthew estaba en la mesa, estábamos conversando, y de repente él como que se apoya en la mesa y como que los pies los pone hacia atrás y empieza a marcar la muralla con la zapatilla. Entonces la Dani le dice a Matthew, Matthew, no hagas eso que estás manchando. Y el Matthew, en su inocencia, se mira el pie y dice, no me manché, mamá. O sea, él había entendido algo completamente diferente a lo que nosotros le habíamos preguntado. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque lo mismo nos puede pasar a nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos por qué hacemos lo que hacemos o no entendemos qué es lo que Cristo nos está pidiendo. No nos entrampemos en la forma, porque cuando nos entrampamos en la forma nos perdemos el fondo. Voy a pedir que todos podamos cerrar nuestros ojos en este momento y quiero que comencemos a pensar. Quiero que comencemos a pensar en qué es lo que el pan representa. ¿Qué es lo que el vino representa? La palabra representa es muy importante, porque el pan y el vino representan el cuerpo de Cristo. El pan, los diáconos de nuestra iglesia, ¿cierto? Fueron al supermercado, cortaron el pan, lo prepararon, es pan. El vino seguramente fueron al supermercado, a una botillería, compraron el vino que estamos tomando es vino, no es nada más que vino. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy día es ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Porque Cristo, Jesús, nunca apuntó a la forma, sino al fondo. Jesús no presentó modelos, no presentó estrategias, siempre apuntó al corazón. Entonces ahora nosotros vamos a tomar la Santa Cena. Y yo quiero decirte que si no estás bautizado, que no participes. Y quiero explicar por qué. Porque algunos de ustedes pueden decir, bueno, yo creo en Jesús, creo en todo lo que se ha hablado hoy día, pero no me he bautizado. El punto es que el bautismo es la manera bíblica de comenzar tu relación con Cristo. Entonces voy a pedir que mantengamos nuestros ojos cerrados. Esta es una buena oportunidad para dar el paso de bautizarse. Algunos de ustedes hace tiempo ya que están cerca de dar el paso del bautismo. Y vamos a hacer bautismo en nuestra iglesia el 8 de diciembre. Vamos a hacer bautismo en nuestra iglesia. Entonces un buen tiempo para comenzar a preguntarnos. Pero también quiero decir que si estás aquí y no conoces a Cristo, yo quiero decirte que estamos muy felices de que estés con nosotros. Pero te vamos a pedir también que no participes de la Santa Cena. Y no es por mala onda, sino porque 1 Corintios 11 dice que el que bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y no es porque no queramos que participes, sino porque no tiene sentido. Porque si no te has identificado con el cuerpo ni la sangre de Cristo en lo real, no tiene ningún sentido identificarse en lo simbólico. No sé si me explico. Entonces, si quieres participar hoy día, yo quiero invitar a que des el paso del bautismo. Y si alguien quiere dar ese paso hoy día, yo quiero pedir que se acerquen a mí o se acerquen a la mesa redonda que está atrás y le vamos a dar toda la información necesaria. Pero este es un buen tiempo para examinar nuestra vida. Vamos a orar. Señor Jesús, en este tiempo, en este momento, queremos participar de la cena. Queremos entender, no solamente intelectualmente, sino en nuestros corazones, en lo más profundo, el hecho de que tú eres suficiente.
Tú marcaste en nuestra vida un antes y un después. Nuestras vidas cambiaron completamente desde que nos encontramos contigo. Queremos darte las gracias por este tiempo, Señor. Y en este tiempo en que participamos del pan y del vino, queremos recordar tu muerte hasta que tú vuelvas, Señor. Damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.